una vez más en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y vamos a continuar con los versos 38 al 42. El mensaje de hoy es una continuación del domingo pasado, y en este punto del Sermón del Monte llegamos al quinto ejemplo de cómo nuestra justicia, la justicia de los discípulos de Cristo, debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿verdad? La manera en que Dios obra en el corazón nuestro y la manera en que debemos vivir. Cristo nos está explicando exactamente qué debe caracterizar a un hijo del reino, qué debe caracterizar a un hijo de Dios, la manera en que un hijo de Dios debe vivir en este mundo caído. Bien. Mateo capítulo 5, versos 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, una vez más venimos ante tu bendita presencia. No por nuestros méritos, sino por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dándote gloria y honra, Señor. Y sabiendo que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Rogamos, Señor, que tú ahora prepares nuestras mentes y nuestros corazones al recibir tu palabra. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que, Padre, tú nos ayudes y sea tu Espíritu, Señor, el Maestro, que penetra hasta lo más profundo, Señor, a través de tu palabra y cambie nuestros corazones, cambie nuestras actitudes, cambie nuestros pensamientos y nos ayude, Señor, a ser conformados a la imagen de tu Hijo Cristo. Padre, rogamos el auxilio del Espíritu. Sin Él nada podríamos hacer. Y pedimos, Señor, que obres tanto en el predicador como en todos nosotros al escuchar tu palabra. Y que nuestros corazones y nuestras mentes estén atentos, Señor, y sean receptivos a ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Dios les bendiga. Voy a hacer unas preguntas retóricas, ¿verdad? La idea, más que todo, es que usted medite en su propia condición. La primera pregunta que quiero hacerla es la siguiente. ¿Alguna vez te has vengado? ¿Alguna vez te has vengado de alguien? Otra es, ¿eres una persona vengativa? ¿Sabe? Hubo alguien que advirtió que el mundo acabaría ciego si practicáramos el mandato de Cristo de ojo por ojo y diente por diente. Y evidentemente, y como les dije la semana pasada, ¿verdad? Es muy probable que ningún otro pasaje del Sermón del Monte haya sido tan mal interpretado y por lo tanto erróneamente aplicado como este que estamos examinando. Estamos examinando un pasaje precioso con una enseñanza extraordinaria, pero lamentablemente muchas personas no lo han entendido bien y no lo han aplicado correctamente. Y Jesús aquí nos da dos interpretaciones diferentes con relación a la venganza. Dos interpretaciones diferentes referentes a la venganza. ¿Cuáles son estas interpretaciones? Bueno, en estos versos examinamos la falsa interpretación tradicional en el verso 38. La vimos la semana pasada, ¿verdad? La falsa interpretación tradicional. Y después vamos a ver la falsa interpretación, la fiel interpretación teológica dada por Jesús en los versos 39 al 42. La semana pasada hablamos sobre la falsa interpretación tradicional. Jesús menciona aquí, dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. O sea, Jesús se refiere aquí a un principio, una ley conocida como la ley del talión o la ley de la retribución, que era una norma legal citada en pasajes como Éxodo 21-24, Levítico 24-20 y Deuteronomio 19-21.
este principio legal regulaba los castigos impuestos por el sistema de justicia civil en Israel. O sea, era para regular los castigos que imponían las cortes en Israel. Pero lamentablemente los escribas y los fariseos pervirtieron la aplicación de este principio legal y tomaron este principio que debía ser aplicado en las cortes y lo estaban aplicando como un mandato que justificaba las venganzas personales. Esa era la falsa interpretación tradicional. Ellos usaron este principio para justificar que si alguien me hace algo, yo debo responder, debo vengarme aplicándole un castigo similar. Bien. Y ahora, hoy vamos a ver la fiel interpretación teológica. O sea, Jesús nos va a dar ahora la fiel interpretación de este pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? De estos pasajes del Antiguo Testamento. Verso 39 dice, pero yo les digo, o sea, recuerden, aquí está hablando el Señor de la gloria, el legislador, aquel que dio la ley de Dios. ¿Ok? Aquí está hablando Cristo Jesús. Y recuerde, Cristo era verdadero Dios, pero también verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Por tanto, cuando Él habla con una autoridad que no tiene ningún otro hombre, ¿cierto? Y Cristo va a refutar la falsa aplicación de los escribas y los fariseos le habían dado a la ley del talión. Y ese es el trasfondo en el cual debemos entender estas palabras. O sea, ¿cuál es el principio que hay detrás de esto? Es que no debemos vengarnos. No debe haber venganza personal. Usted y yo nunca debemos considerar la venganza como una solución a cualquier problema que tengamos. Ese es el trasfondo que hay detrás de esta enseñanza. ¿Bien? Y para rebatir la falsa enseñanza tradicional que justificaba el hecho de que las personas podían vengarse, el Señor nos dice y establece aquí un nuevo principio. Y quiero que preste atención porque este principio es muy importante. Fíjense cuál es el principio. No resistan al que es malo. No resistan al que es malo. Ahora, obviamente, debemos preguntarnos cómo usted y yo debemos interpretar estas palabras del Señor Jesús. ¿Cómo debemos interpretar esta expresión de no resistan al que es malo? ¿Ok? El novelista ruso León Tolstoy dijo que había que tomarlas por lo que decían. Y estoy citando sus palabras. Había que tomarlas por lo que decían. Dijo que tener soldados, policía e incluso magistrados es anticristiano. El mal, decía Tolstoy, no ha de resistirse porque la enseñanza de Cristo es no resistir el mal en ningún sentido. Dijo que la afirmación no contiene limitaciones, que no dice que ha de aplicarse solo bajo circunstancias especiales. Ahora bien, la policía resiste al malo, por tanto, hay que abolirla. Lo mismo hay que decir de los soldados, magistrados, jueces y tribunales. No tendría que castigarse el crimen. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Y se da cuenta que parece mucho a la filosofía que tienen muchos hoy dentro de incluso del gobierno, que hay personas que quieren abolir la policía y quieren destruir las instituciones. ¿Es eso lo que enseña Cristo en este pasaje? ¿Es eso lo que quiere decir Jesús cuando establece este principio? Déjeme decirle algo, hermano. Hay un principio de la hermenéutica que dice que la Biblia nunca se contradice a sí misma. ¿Sabe eso? Cuando usted lee un pasaje de la Escritura y usted lee otro pasaje de la Escritura y usted ve que en esos dos pasajes hay una aparente contradicción, usted tiene que entender que usted interpretó mal alguno de los dos pasajes. O quizás los dos, quién sabe. Pero la Biblia nunca se contradice a sí misma. ¿Por qué? Porque Dios ni miente ni engaña.
ni se equivoca. ¿Ok? Por tanto, decir que este pasaje nos lleva a estar dispuestos a eliminar toda institución como la policía, el gobierno y todo lo demás, es ir demasiado lejos. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, si usted lee la palabra de Dios en Romanos 13, 1 y 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente, fíjense, vamos a ver ahí que como las autoridades civiles han sido instituidas por Dios. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase, ¿quién? Toda persona, y eso incluye ¿a quién? A usted y a mí, ¿verdad? A toda persona, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. O sea, el mandato bíblico a los creyentes es que nos sometamos a las personas que están en el gobierno. ¿Bien? Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son, ¿qué cosa? Constituidas. Por tanto, fíjense lo que dice ahí, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. O sea, ¿sabe? El gobierno, las autoridades civiles, los gobernantes son parte de la manera en que Dios ha puesto para restringir el mal en el mundo. Y la única opción por la cual uno puede, como cristiano, resistir la autoridad o no obedecer la autoridad, es cuando la autoridad nos pide que hagamos algo que sea contrario a la Escritura. Por ejemplo, si la autoridad nos impidiera predicar el Evangelio, tenemos el mandato del Señor que está por encima de cualquier autoridad, porque obviamente la autoridad suprema, ¿quién es? Dios. Dios tiene autoridad intrínseca sobre su creación. ¿Qué significa eso? Dios es el creador. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por tanto, Él puede tomar cualquier decisión sobre la creación. Él es dueño de la creación. ¿Ok? Él tiene autoridad intrínseca. Pero la autoridad que tiene cualquier otra persona, ya sea los padres, ya sea los ancianos en la iglesia, ya sea el gobierno civil, cualquier otra autoridad es delegada de Dios. ¿Comprende eso? Es delegada de Dios. Y cuando esa autoridad delegada quiere usurpar el lugar de Dios, como cristianos, usted y yo tenemos que estar dispuestos a resistir la autoridad. Eso fue lo que hicieron, por ejemplo, los apóstoles cuando el concilio, el Sanedrín judío, les dijo, ¿sabes qué? Los azotó y les prohibió predicar. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esa es la única opción. De ahí en fuera, la autoridad puede tomar ciertas determinaciones que quizás no nos gusten, pero como cristianos nosotros no podemos rebelarnos contra ella. No podemos resistir la autoridad. ¿Entiende el punto? Tenemos que entender eso. Y créame, la Biblia dice que la función de la autoridad es resistir el mal. Pablo dice ahí que la autoridad tiene la espada. O sea, la espada era un medio, obviamente, que se usaba para defensa, pero también para ataque, para castigar. ¿Ok? Y la función de las autoridades es resistir el mal. O sea, la función del gobierno, de la policía, es obviamente proteger a los débiles, proteger a las personas de buen carácter moral. Tristemente, muchas veces los gobiernos se corrompen y crean leyes que más bien atacan, ¿verdad? A las personas que de bien y obviamente protegen la maldad. Pero como creyentes, como cristianos, la única razón por la cual podemos resistir al gobierno es cuando el gobierno nos lleva o nos quiere obligar a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. Así que, como explica aquí A.W. Pink, decir que Jesús exhorta a sus seguidores a soportar pasivamente cualquier daño que puedan recibir de hombres malvados e irrazonables es dar a las palabras de nuestro Señor un significado que el contexto no justifica y que otros pasajes y consideraciones importantes prohíben categóricamente. Cuando Jesús dice no resistan el mal al que es malo, ¿significa que no debemos hacer nada? ¿No debemos nunca resistir el mal? No, no es eso lo que está diciendo.
Jesús no prohíbe aquí resistir el mal en todos los sentidos. Lo que Jesús está prohibiendo aquí, este es el principio, lo que Jesús está prohibiendo aquí, escúcheme bien, son las venganzas personales. Bien. Evidentemente Jesús no nos manda a resistir el mal cuando es algo personal, un ataque personal. Sin embargo, vemos ejemplos en la Escritura de cómo se nos ordena como cristianos en ocasiones incluso resistir el mal. Por ejemplo, el Señor mismo resistió el mal y expulsó a los cambistas que profanaban el templo en Mateo 21:12. Mateo 21:12 dice, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. O sea, de esa manera Jesús resistió el mal, resistió el hecho de que se corrompiera la verdadera religión, resistió el hecho de que se usara el lugar de adoración como un negocio. Bien. De hecho, si usted, vamos a ver más adelante, en Mateo 18, 15 al 17, Jesús estableció los pasos que debemos seguir para aplicar la disciplina bíblica en la iglesia. O sea, la manera en que la iglesia debe lidiar con el pecado, debe resistir el pecado. La disciplina bíblica es una forma de resistir el mal, resistir la maldad, resistir el pecado. La Biblia dice que Pablo resistió y se opuso firmemente a Pedro cuando éste actuó hipócritamente ante los gentiles por quedar bien con los judaizantes, ¿verdad? En Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, me opuse a él cara a cara. O sea, Pablo se le encaró a Pedro, ¿ok? Porque él era digno de ser censurado. ¿Sabe? Cuando Pablo se enteró que en la iglesia de Corinto había un inmoral que no quería arrepentirse de su pecado, ¿sabe cuál fue el mandato que le dio a esta iglesia? Recuerden, Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pablo fue el pastor que fundó la iglesia de Corinto. Y Pablo después se fue y vinieron otros predicadores. Pablo le escribe esta carta porque se entera de que hay una serie de problemas graves, pero entre los problemas había un fornicario, un adulto, una persona un hombre que había adquirido la mujer de su padre. Bien. Y cuando este inmoral no se quiso arrepentir, Pablo le ordenó a los corintios, en 1 Corintios 5:13, expulsen al malvado de entre ustedes. Expúlsenlo de la comunión. O sea, Pablo les ordena resistir el pecado y expulsar de la comunión a aquellos que no están dispuestos a arrepentirse cuando son redarguidos. Y de esa manera obviamente se protege la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia, ¿verdad? Por tanto, tenemos que entender que el principio de resistencia aquí no significa que nosotros podemos ver mal y quedarnos con las manos así. Significa simplemente que usted y yo no debemos, ¿qué cosa? Vengarnos. ¿Sabe? El término resistir aquí proviene de un verbo griego que significa oponerse, rebelarse, ponerse en contra, y también era usado para tomar una acción legal en contra de alguien. Y en el contexto, vuelvo y repito, lo que este principio prohíbe son las venganzas personales. El hecho de que usted y yo tomemos venganza personal de alguien. ¿Ok? Así que el principio es ese. Nunca debemos vengarnos. Bien, ese es el principio. Ahora Jesús nos da 4 ejemplos que nos van a ilustrar que no debemos vengarnos ante, en primer lugar, de los insultos, segundo, de las demandas, tercero, de los abusos y cuarto, de los préstamos. ¿Ok? Vamos a ver el primer ejemplo. En el primer ejemplo, Jesús nos explica cuál debe ser nuestra respuesta a los insultos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a los insultos? Fíjense que dice en el verso 39, la segunda parte, dice, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, ¿qué cosa?
vuélvele también la otra. Wow. Wow. ¿Sabe? Un irlandés fue golpeado en la mejilla y derribado al suelo. El irlandés se levantó y puso la otra mejilla. Y el hombre lo golpeó nuevamente y lo volvió a derribar. Pero esta vez el irlandés se levantó y golpeó brutalmente al hombre que lo había golpeado a él. Un testigo que estaba allí presente le preguntó, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Bueno, respondió el irlandés, el Señor me dijo que pusiera la otra mejilla y lo hice, pero nunca me dijo lo que debía hacer después. ¿Cómo debemos interpretar este pasaje? ¿Debo yo permitir que cualquiera venga y me abofetee las veces que quiera en mi cara? Debemos hacer como el irlandés, ¿verdad? Dejar que nos dé 2 golpes y después desquitarnos del golpe. ¿Cómo interpretamos este pasaje? Obviamente, por eso es importante que nosotros estudiemos hermenéutica, ¿verdad? La ciencia de interpretación bíblica. Porque la ciencia de interpretación bíblica nos ayuda a entender situaciones como esta para poder interpretarla de la manera correcta y no aplicarla de manera equivocada. Y no nos pase como el irlandés, ¿cierto? Así que debemos aplicar el principio hermenéutico de la analogía de la fe. O sea, debemos examinar este pasaje a la luz de otros pasajes de la Escritura para poder entender su significado. En primer lugar, yo quiero que usted entienda algo. La ley no prohibía la defensa del hogar, por ejemplo. O sea, si usted estaba en su casa y alguien intentaba entrar a robar, la ley no prohibía que usted se defendiera. De hecho, si usted ve en Éxodo 22:2 dice, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Por tanto, si alguien viene a mi casa, donde están mi mujer y mis hijos, y viene con intención de robar, yo puedo ejercer, obviamente, defensa. Tengo la responsabilidad de defender a mi familia, ¿verdad? Y la ley no prohíbe eso. No lo prohíbe. Por tanto, la ley no prohíbe que uno se defienda. ¿Entiende eso? La Biblia aprueba la defensa propia cuando un individuo invade nuestro hogar. O sea, debemos resistirlo. No debemos abrir la puerta y decirle, ¿sabes qué? Pasa ya lo que quieras, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Especialmente sabiendo que una persona que entra a robar puede entrar con cualquier intención y también puede estar dispuesto a matar. La Biblia tampoco prohíbe que usted y yo nos defendamos en situaciones de peligro. Por ejemplo, si usted ve Lucas 22:36, recuerde, aquí está hablando Jesús. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Note que aquí Jesús le dice a sus discípulos que llevaran espada. ¿Y para qué se usaba una espada? Usted no usa una espada para jugar, ¿verdad? Una espada es un arma. Es un arma, ¿cierto? O sea, se usaba para defenderse o para atacar. Y obviamente en el contexto la idea es para defenderse. Bien. Defenderse en caso de que fueran atacados. Ahora, en la Biblia hay ejemplos de fuerza, de cómo, por ejemplo, Abraham rescató a su sobrino Lot cuando éste fue llevado cautivo por un grupo de personas, ¿verdad? Usted puede ver eso en Génesis 14, 13 al 16. Y ahí Abraham usó la fuerza para rescatar a su sobrino. Ahora, el punto que estoy haciendo, y que es lo que quiero que usted entienda, es que debemos entender las palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando te dice, si te dan una cachetada, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Debemos entender esta palabra, debemos entender estos ejemplos de Ejemplos. Cada uno de estos ejemplos es culturalmente específico. O sea,
tenemos que entenderlo no en nuestra cultura, no en nuestro contexto, sino en el contexto de Israel en el primer siglo. ¿Entiende eso? O sea, no podemos entenderlo desde la perspectiva de nosotros hoy, sino de la perspectiva en el contexto de lo que, en el cual estaba hablando Jesús. Necesitamos entender el contexto cultural de Israel en aquella época, en el primer siglo, para interpretar estas palabras de Jesús de manera correcta, de manera apropiada. ¿Bien? Una bofetada estaba entre los actos más insultantes y humillantes y despectivos para un judío. O sea, no había nada más insultante para un judío que alguien le diera una bofetada. Y contrario a lo que usted y yo podíamos entender aquí, el punto de Jesús no está tanto en el ataque físico, sino en lo que la motivación detrás de esto. ¿Ok? Tenemos que entender estas palabras en el contexto cultural. Y recuerde que en muchas ocasiones Jesús usó un lenguaje hiperbólico, o sea, no era un lenguaje literal, sino que tenía un significado más allá, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. No estaba hablando literalmente, ¿correcto? O sea, si no todos estuviéramos ciegos ya, y sin manos y sin nada, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender esto en el contexto cultural y entender estas palabras de Jesús. Voy a citar las palabras de R.W. Pink. Dice, si le ofreciéramos la otra mejilla al que nos abofeteó, escuche bien esto, y estoy de acuerdo con estas palabras. Si le ofreciéramos la otra mejilla al que nos abofeteó, lo estaríamos tentando a pecar, invitándolo a repetir la ofensa, lo cual es manifiestamente erróneo. ¿Se da cuenta? O sea, abofetear a alguien obviamente es insultarlo. Y decirle, ¿sabes qué? Entonces pégame también en la otra. Es invitarlo a que peque nuevamente. El hecho de que lo hizo ya sería un pecado, pero el hecho de que nosotros le digamos, aquí tiene la otra, para que me vuelvas a dar, sería invitarlo a pecar doblemente. ¿Ok? De hecho, el mismo ejemplo de Jesús nos demuestra que cuando el Señor fue abofeteado, Él no puso la otra mejilla. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el pretorio de Caifás y uno de los alguaciles lo golpeó en la cara, en lugar de poner otra mejilla, Cristo desafió al que lo golpeó con una pregunta. Por ejemplo, en Juan 18, 22 al 23. Juan 18, 22 al 23. Cuando dijo esto, o sea, aquí hay una conversación entre Jesús y el sumo sacerdote. Bien. Cuando dijo esto, está hablando de que Jesús dijo algo, ¿ok? Uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús. ¿Lo veis conmigo? Diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Ahora, vea lo que hizo Jesús en el verso 23. Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Note, Jesús no devolvió golpe por golpe. ¿Ok? Jesús no devolvió la bofetada. Pero expuso y obviamente resistió la injusticia. Ahora, sus palabras no estaban motivadas por un espíritu de venganza personal, sino de justicia. Y con sus palabras él estaba condenando al ofensor. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me pegaste? ¿Qué hice mal? Lo estaba resistiendo. Vuelvo y repito, una bofetada era un insulto muy tradicional en aquel contexto cultural. Una bofetada era un insulto muy tradicional en aquel contexto cultural. Y observe que Jesús menciona aquí específicamente una bofetada en la mejilla derecha, ¿cierto? Una bofetada en la mejilla derecha. Ahora, si usted está frente a una persona
¿ok? Y usted le va a dar una bofetada, usted se la va a dar ¿en qué mejilla? En la mejilla izquierda. Para dar una bofetada en la mejilla derecha, usted tendría que hacerlo así de esta manera. Golpear con la parte de atrás de la mano. ¿Ok? Golpear con la parte de atrás, el revés de la mano. Y eso es significativo, porque según la ley rabínica, golpear a alguien con el dorso de la mano era el doble de insultante que golpearlo con la palma de la mano. O sea, que te dieran una bofetada era insultante, pero que te lo dieran con el dorso de la mano era el doble de insultante. Y ese es el punto de Jesús en esta enseñanza. Es lo que Jesús quiere resaltar aquí, que usted y yo entendamos. Significa que esa persona te consideraba a ti como algo despreciable, como algo insignificante, como algo menos que un ser humano, como si fueras un animal. ¿Ok? Incluso hay un testimonio de un esclavo llamado Epícteto, bien feo el nombre, ¿verdad? Epícteto. Y este hombre dijo que un esclavo, escuche bien, un esclavo prefería ser azotado con el látigo. Escuche hasta qué punto es tan ofensivo. Un esclavo prefería ser azotado con un látigo que abofeteado con el dorso de la mano de su amo. ¿Se da cuenta? En aquel contexto, esto era el peor insulto que una persona podía recibir. Golpear a alguien en la mejilla derecha era un insulto degradante, por el cual un judío, según la ley del talión, podía vengarse y buscar satisfacción legal. O sea, a la persona que recibía el golpe podía ir ante el juez y reclamar daños y prejuicios. Y según la ley judía, quien abofeteaba a otro enfrentaría un castigo y una multa cuantiosa. O sea, había una multa cuantiosa por hacer esto. Por lo tanto, en aquel contexto, la ley estaba de parte de la víctima, quien estaba en todo el derecho de llevar a la otra persona a los tribunales. Pero el punto aquí, amado hermano de Jesús, lo que Jesús quiere enseñarnos aquí, es que aún ante el insulto más grande que usted pueda recibir, no debemos vengarnos. Ese es el principio, es el ejemplo que Jesús quiere poner. No importa cuán insultante ha sido lo que te hicieron. No importa cuán insultante ha sido el daño que tú recibiste de otra persona. Jesús está diciendo, no busques retribución, no busques venganza. Soporta el insulto y perdona la injusticia. Esa es la aplicación de esa enseñanza. ¿Ok? Jesús nos llama a tragarnos el orgullo y a renunciar a nuestro derecho a tomar represalia. La persona que recibía el insulto podía llevarlo al tribunal y podía buscar una retribución, pero Jesús dice, no lo hagas. No lo hagas. Lo que Jesús desea es crear en nosotros un carácter que nos ayuda a no ofendernos fácilmente por los insultos personales y que nunca busquemos venganza. Y que nunca busquemos venganza. ¿Sabe? Jesús no buscó venganzas personales. De hecho, cuando estaba en la cruz del Calvario, en vez de decir, Padre, envía fuego del cielo y consúmelos a todos, oró por ello y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y créame, no sé cuál ha sido el peor insulto que usted ha recibido, pero ninguno de nosotros ha sido más insultado que Dios. Por tanto, por muy duro que haya sido el insulto que usted recibió, es incomparable con los insultos que usted y yo le hacemos diariamente a Dios. Y el primer ejemplo que Jesús pone aquí, lo que nos enseña es, no importa cuán grave ha sido el insulto que recibas, no importa cuán ofendido te sientas, no busque venganza. Qué lindo sería que la iglesia aplicara ese principio. Nos insultamos cuando el hermano no nos saluda, cuando el hermano o nos saluda de una manera que no nos gustó, o nos mira, o dijo aquello, cualquier cosa nos insulta.
Nos insulta cuando la esposa o el esposo hacen algo. Jesús dice, no importa cuán duro sea el insulto, no te vengues. No busques venganza, no busques retribución, aun cuando tenga la razón. ¿Ok? Vamos a ver el segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo tiene que ver con respuesta a las demandas. El primero tenía que ver con respuesta a los insultos. El segundo tiene que ver con respuesta a las demandas. Verso 40 dice, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, vuelvo otra vez. Para entender esto, uno tiene que entenderlo en aquel contexto cultural. Si lo analizamos desde el contexto cultural nuestro, no vamos a entender nada. Bien. La túnica era la prenda de vestir interior. La prenda de vestir interior. Y la capa era una prenda exterior que también servía como cobija o como sábana de noche. Bien. La mayoría de las personas en aquella época poseían solo una capa y una o dos túnicas. Y Jesús está hablando aquí de alguien que ponía una demanda ante un juez por una deuda, fuera esta real o no. O sea, si alguien demandaba a un cristiano por una deuda, ¿podría ser real o no? No se especifica. Y Jesús nos va a dar con este ejemplo cómo debemos actuar en este tipo de situaciones. En aquel contexto, cuando una persona no tenía dinero o no tenía otras posesiones, a menudo el tribunal exigía que pagara la multa con ropa. Pagara la multa con ropa. ¿Ok? Pero fíjense, la capa específicamente era considerada una prenda tan indispensable para la persona que la ley de Dios decretó que si se tomaba en prenda debía devolverse el mismo día antes de la puesta del sol. Usted puede ver eso en Éxodo 22, 26 y 27. Éxodo 22, 26 y 27. Dice, si tomas en prenda el manto, o sea, ahí es la capa, ¿ok? De tu prójimo, se lo devolverás, ¿cuándo? Antes de ponerse el sol. O sea, ¿debía devolvérselo qué día? Ese mismo día. ¿Se da cuenta? Ese mismo día. Porque es su único abrigo y es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo lo oiré porque soy clemente. Ahora, por eso necesitamos entender el contexto para poder entender estos pasajes. Confeccionar ropa en aquellos días era sumamente difícil y también era sumamente costoso. Es por eso que la gente no tenía mucha ropa, ¿verdad? Y nosotros hoy no podemos entender eso porque usted y yo tenemos la ropa que queremos. Vamos a la tienda allí y hay ropa la que usted quiera. Y hay para todos los precios, ¿verdad? Usted puede comprarse ropa barata y también ropa cara. Pero bueno, hay ropa en abundancia. Ahora, la capa en aquellos días era una posesión muy valiosa. ¿Por qué? Eran sumamente caras. Eran sumamente caras. Y la mayoría de las personas solamente tenían una capa. Ahora, escuche esto. La capa podía usarse como manta, como saco para llevar algo, como un cojín para sentarse, como una prenda en caso de tener una deuda. Y, por supuesto, era la prenda exterior de vestir que se usaban para taparse por las noches. Bien. Y la cuestión aquí es que por derecho a un hombre la ley impedía que se le quitara la capa para siempre. O sea, la ley demandaba que si alguien le quitaba la capa ese mismo día tenía que ¿qué? Que devolvérsela. Pero lo que Jesús nos enseña aquí, el principio que Jesús nos enseña aquí, es que la actitud de un ciudadano de su reino, de un cristiano, es estar siempre dispuesto a entregar no solamente la capa, sino también la túnica. El tribunal no podía exigir la capa, pero el creyente podía entregarlo voluntariamente para saldar una deuda. Y eso es precisamente lo que Jesús
dice que debemos estar dispuestos a hacer. Bien. Si alguien nos demanda por alguna razón, debemos estar dispuestos a dar incluso mucho más de lo que exige. Y es triste, ¿verdad? Cuando usted ve, por ejemplo, si usted ve precisamente en la carta de los Corintios, usted va a ver que Pablo confronta a los corintios porque habían creyentes demandándose unos a otros ante los tribunales civiles. Y eso es una vergüenza para la iglesia. Eso demuestra que hay personas que no están viviendo bajo los principios del reino, que siguen siendo carnales, que viven como el mundo. Pablo les dice, ¿acaso no hay sabios entre ustedes? ¿No hay ancianos entre ustedes que puedan ayudarlos a resolver sus diferencias? Tienen que ir ante los tribunales civiles, ante hombres incrédulos, demostrando que los hijos del reino están en esa disyuntiva. Y la aplicación aquí, amado hermano, es que sería mejor ser estafado que albergar resentimiento, rencor y buscar venganza contra alguien. Esa es la aplicación. ¿Ok? Es mejor ser estafado que albergar resentimiento, rencor y buscar venganza. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, que es la respuesta a los abusos. La respuesta a los abusos en el verso 41 dice, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Nuevamente, la ley romana permitía a los soldados el derecho de obligar a un civil a llevarle la carga por 1 milla. Recuerde, póngase en el contexto, Israel había sido conquistado por los romanos. Ahora entienda algo, para un judío, los romanos simbolizaban esclavitud. Cuando usted vive en un país que ha sido conquistado por otro, las personas nacionales usualmente no sienten mucho amor por los que lo conquistaron, ¿cierto? Recuerden, en Israel habían celotes, que eran revolucionarios, que iban a atacar y mataban a los soldados cada vez que tenían oportunidad. Ahora, por ley, cuando un soldado iba caminando, si usted pasaba, el soldado podía decir, ¿sabes qué? Ven, no importa dónde vaya, tienes que venir conmigo y tienes que llevarme la carga 1 milla. Ahora, imagínese que usted fuera, por ejemplo, a cualquier cosa, que fuera, no sé, al trabajo, o que fuera a reunirse con alguien y que de repente usted estuviera apurado y alguien venga y le diga, ¿sabes qué? No, papá, vas a agarrarme y vas a llevarme la carga por 1 milla. Y tuviera que llevarle incluso las armas al soldado romano. ¡Wow! ¡Qué ofensivo! ¿Cierto? Y déjeme decirle, cada vez que un soldado romano obligaba a un judío a llevarle su carga, esto despertaba más su odio y su sed de venganza. Es comprensible. Es comprensible. ¿Por qué? Porque era un abuso, ¿verdad? Era un abuso. Pero Jesús dice aquí que sus discípulos debemos llevar la carga con una sonrisa y de muy buena gana. ¡Wow! ¿Ok? Pero no solamente eso, no es que solamente debemos llevar la carga con una sonrisa de buena gana, sino que en vez de llevársela 1 milla, dice que debemos llevarla ¿cuánta? 2 millas. O sea, deberíamos estar dispuestos a llevarlo el doble de la distancia. Y como explica el doctor John MacArthur, al actuar de esta manera somos obedientes a nuestro Señor y damos testimonio de que en Él tenemos una libertad más preciada que el mundo no puede quitarnos. Y el punto aquí es que no debemos reclamar nuestros derechos. Debemos estar dispuestos a renunciar incluso a las cosas que realmente tenemos derecho. ¿Bien? Somos libres para Dios. En Cristo usted es libre. Y el mundo puede hacerle lo que sea, pero aún en cualquier circunstancia, ahí somos libres porque estamos en Cristo. Y tenemos un propósito superior. Y finalmente vamos a ver la respuesta ante las peticiones o los préstamos en el verso 42. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Lo que Jesús está diciendo, amado hermano, es que cuando alguien nos pida algo,
no debemos rehusárselo. En otras palabras, debemos darle, ¿qué cosa? Lo que pide. Ahora, vuelvo y repito, tenemos que analizar el texto en su contexto y también en el contexto bíblico. ¿Significa esto que si alguien viene ahora y me pide mi casa o mi auto? Bueno, yo no tengo casa, pero bueno, el que tiene casa, yo tengo apartamento, no es mío, es una renta. Pero suponiendo, si usted tiene una casa y alguien viene y se la pide y le dice, ¿sabes qué? Si yo viniera y dijera, ok, el Señor me dijo que me dieras tu casa, ¿usted tiene que dármela? ¿O su carro? Y déjeme decirle, precisamente ayer oí una estafa como esa, un supuesto predicador diciéndole a alguien, el Señor me habló anoche, me dijo que tienes un terreno, ¿cierto? Sí, ¿cuánto vale? 3 millones. Bueno, pues el Señor me dijo que ese terreno tienes que dárnoslo a la iglesia. Demandando. ¿Se da cuenta cómo uno puede usar la palabra de Dios para tergiversar y para abusar a las personas? Déjeme decirle algo, eso es precisamente, la ignorancia bíblica es lo que lleva a eso, lo que conduce a eso. Déjeme responderte la pregunta. No estamos obligados a responder a una petición ridícula y egoísta que alguien haga. No estamos obligados. Porque la implicación lógica en el contexto es que la persona que pide ayuda tenga una necesidad real. ¿Ok? Y aclaro esto porque tristemente hay muchas personas que buscan vivir de los demás. Así como hay pastores que son lobos o pseudo pastores que son lobos, también hay personas que piensan que pueden abusar de las iglesias, de las ayudas y quieren vivir de las ayudas. Mucha gente viene a pedir ayuda sin necesidad genuina. ¿Ok? Y abusan de las ayudas del sistema, o sea, del gobierno y de las ayudas de las iglesias. Y sabe, la Biblia es clara al respecto. En esos casos, ¿sabe lo que dijo Pablo a los creyentes de Tesalónica? Cuando estos estaban dejando de trabajar, Pablo les dijo en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de mantenerse. O sea, la iglesia es responsable de ayudar a una persona en necesidad cuando la necesidad es real, es verificable. Cualquiera tiene necesidad y cualquiera en un momento determinado necesita una ayuda. Y la iglesia debe estar dispuesta a ayudar. Pero también la iglesia debe ser astuta y usar los recursos que Dios nos da de manera sabia. ¿Bien? Obviamente Jesús se está refiriendo aquí a personas con necesidades reales y razonables. Recuerda, Pablo en la primera Timoteo dice que la iglesia en aquel contexto no había, por ejemplo, hoy el gobierno, ahí existen programas del gobierno que dan mucha ayuda, ¿verdad? Pero en aquel contexto no había, las viudas no tenían nadie que las ayudara. Cuando había viudas mayores que no tenían familia, la iglesia asumía la carga. Y yo doy gracias a Dios porque aquí hay muchos hermanos que cuando ha habido otros hermanos en necesidad han dado lo que pueden y lo que no pueden. Han dado más allá de sus posibilidades. Y eso es una bendición, ver una iglesia que da de esa manera. Es una bendición cuando hacemos eso. Pero es algo que tiene que nacer del corazón. ¿Ok? Jesús nos está hablando aquí de responder de mala gana a una súplica de ayuda. O sea, si alguien nos pide y nosotros le damos, pero le damos, voy a dar, pero me pesa, está la mano en el bolsillo, ¿verdad? Estoy hablando aquí de que debemos tener un deseo deliberado, generoso y amoroso de darle a otros. Él está hablando de una generosidad que satisface las necesidades de esa persona, ya sea que pida ayuda o no. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos debíamos estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos y debíamos saberlo. Y muchas veces hay personas que le da pena pedir ayuda. Y como cristianos debíamos ser atentos y velar por el bienestar de nuestros hermanos. Y debíamos buscar ayudar a aquellos que están en necesidad. Como explica William Henry, dice, no solo muestre bondad
Fíjense, no solo muestre bondad, sino ame la bondad. Dé con gozo, con alegría. Y recordamos las palabras del apóstol Juan cuando dijo en 1 Juan 3, 17 y 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, si usted ve a un hermano en necesidad y usted no hace nada por él, usted no lo ama. Aunque diga que sí, no lo ama. Bien. Voy a concluir este sermón. Quiero concluir este sermón con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. Creo que esto resume la enseñanza y está tan claro que es como el agua. No hace falta ni explicarlo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. De vez en cuando paguen a alguien ok, nada más quería saber que estaban siguiendo el mensaje y no estaban dormidos ya, ¿verdad? Fíjense lo que dice, nunca, nunca es cuando, nunca paguen a nadie mal por mal. Nunca te vengues, nunca pagues a nadie mal por mal. Respeten, ¿qué cosa? Lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, note, si es posible, o sea, aquí hay una cláusula condicional, si es posible. En cuanto de ustedes dependa, o sea, nosotros debemos hacer todo lo posible, ¿cierto? En cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Obviamente, pero eso depende de dos personas. No solamente de nosotros, depende también de la otra persona. Y muchas veces hay personas que no quieren estar bien. Entendamos eso, ¿verdad? Verso 19, pero ahora, ¿qué pasa si alguien no quiere estar bien con nosotros? ¿Qué pasa si alguien se convierte en nuestro enemigo? ¿Qué pasa si alguien no nos ama, no nos quiere? En fin. Verso 19, amados, nunca, ¿qué cosa? Nunca tomen venganza. Ese es lo que Jesús nos enseña aquí, amado hermano. Nunca tomes venganza. Ese es el principio aquí detrás de esto que vimos aquí, en todo esto. Nunca tomes venganza ustedes mismos, sino den lugar a ¿qué cosa? A la ira de Dios, porque escrito está. O sea, cuando dice escrito está, ¿qué significa? Viene del Antiguo Testamento. O sea, es una enseñanza que no es nueva, ya está en la escritura del Antiguo Testamento. Note lo que dice, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza, amado hermano? ¿Quién es el único que puede tener una venganza justa? ¿Quién es el único que puede juzgar con justicia? ¿Quién es el único que conoce el corazón de los hombres? ¿Quién es el único que conoce la verdad absoluta? Es Dios. Por tanto, es el único autorizado a vengarse. No tú, no yo. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo, escucha bien, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debes hacer? Dale de comer. Y si tiene sed, ¿qué debes hacer? Dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. O sea, lo estás poniendo en una situación en la cual esta persona va a sentir quizás arrepentimiento por el daño que te pueda haber hecho. Nota el verso 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. El principio es simple, hermano. En lugar de buscar vengarnos, debemos devolver bien por mal. Debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos insultan. Debemos pagar las deudas a quienes nos demandan. Debemos servir a quienes nos abusan y debemos darle a quienes nos pidan. Así estaremos mostrando que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Oremos juntos, hermanos. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos, Señor, para que en lugar de intentar vengarnos de quienes nos insultan y nos abusan, demostremos humildad, mansedumbre, perdón y amor hacia ellos. Para que seamos verdaderamente hijos de nuestro Padre que está en los cielos.
para que la gente vea en nosotros el maravilloso amor perdonador de Jesucristo. Nosotros predicamos a un Dios perdonador, pero muchas veces vivimos vidas rencorosas y vengativas que desmienten el mensaje que predicamos. Señor, permite que nuestra vida esté a la altura de nuestro mensaje, para que las personas puedan ver en nosotros a ese Dios perdonador. Señor, que aun cuando nos insulten, aun cuando nos demanden, aun cuando nos abusen y nos pidan prestado, que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Y que siempre respondamos con amor, imitando el ejemplo de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.